Ensamblaje de computadoras con diferentes configuraciones. El gabinete. Se le conoce como gabinete o case al contenedor que aloja y agrupa todos los componentes físicos de una computadora. Es muy común llamarle CPU, sin embargo es un concepto mal empleado, ya que el término CPU, Central Processing Unit, unidad central de procesamiento, es un concepto asociado exclusivamente con el microprocesador de la computadora. Tipos de gabinete. Existen una gran variedad de gabinetes. Entre los diferentes modelos están el barebone, mini torre, sobremesa, semitorre, torre, servidor, rack y portátil, todo en uno. Incluso existe una fuerte tendencia en los gabinetes gamers, cuya característica principal es la iluminación. El gabinete tipo torre es el más amplio y doméstico. Se le puede añadir una buena cantidad de herramientas y dispositivos empleados cuando el tamaño de las tarjetas lo permiten. Partes del gabinete. El gabinete cuenta con un botón de encendido, un botón de reinicio, unidades de DVD y bahías que son compartimientos que hacen posible la expansión de especificaciones. Tienen la capacidad de almacenamiento mediante los discos duros. Para poder abrir una caja es importante reconocer que ésta se encuentra sellada por dos tapas. Convencionalmente están sujetas por dos tornillos en cada extremo vertical. Selección de placa base o motherboard. Los diferentes formatos de placa más comunes en el mercado son ATX, Micro ATX, Mini ATX, Nano ATX y Pico ATX. La selección del tipo de placa determina el tamaño de la PC. Las dimensiones de estas placas están estandarizadas para ser ensambladas en las cajas de computadoras sin mayor problema. Montaje de fuente de poder. El primer componente a ensamblar es la fuente de poder. Este dispositivo se encarga de suministrar de energía a la placa base y otros componentes del ordenador mediante cables interruptores que realizan dicha función. Montaje de la placa base. Al momento de interactuar con los componentes más delicados de la PC, es obligatorio el uso de una pulsera antiestática. Es importante hacer contacto únicamente por los bordes sin tener contacto directo con los chips, pines o componentes electrónicos. Para colocar la tarjeta madre se pueden instalar los postes y los elementos que la fijan sobre el gabinete. Para este procedimiento se deben utilizar un set de herramientas apropiado para no dañar ningún componente. Montaje del módem. Para poder instalar el módem hay que considerar que este se debe ensamblar en una ranura PCI con un compartimiento propio del gabinete que permite la salida externa del puerto de red. Hay que asegurarse que todo encaje perfectamente y atornillar la lámina metálica en caso de ser necesario. Montaje del procesador. El montaje del procesador es posiblemente una de las prácticas más rápidas, pero a su vez y por la relevancia del componente es una de las más cuidadosas por hacer. Consiste en reconocer el zócalo donde va incrustada la unidad de procesamiento, siendo muy cuidadosos con los pines o puntos de contacto. Esto para que pueda alinearse exitosamente. Un ensamble no siempre se realiza cuando un equipo es completamente nuevo. También es el resultado de un mantenimiento preventivo o correctivo de la PC. Y en este tipo de escenarios es importante que se agregue pasta térmica al dispositivo para poder asegurar un mejor rendimiento del equipo. Ensamble del disipador. Una vez instalado correctamente el procesador, el siguiente paso consiste en el ensamble del disipador o cooler. Para ello se debe asegurar que los anclajes coincidan con los orificios de la placa base. Al detectar las perforaciones se hace presión para ensamblar los anclajes. Es muy probable escuchar un sonido que alerte que ha sido ensamblado correctamente. Y el último paso consiste en la conexión del cable de alimentación al conector de la placa base. Montaje de memorias RAM.
se localiza el canal A, bus principal de memoria, para instalar ahí el primer módulo de RAM. Se deben tirar hacia atrás las trabas de sugestión de ranuras, donde se ensamblan los módulos de memoria. Se localiza el tabique de posicionamiento del slot de la tarjeta madre. Luego se toma el módulo y se ubica la ranura. Conexiones. Lo primero que se debe conectar a la tarjeta madre es la ficha principal de 24 pines, que proviene de la fuente de alimentación. Hay que recordar que esta tiene una muesca de posición que indica el modo correcto de colocarla. La segunda ficha se enchufa en el conector auxiliar de 12 voltios. Si se olvida este paso, la PC no arranca. Este se trata de un conector de 4 pines con una muesca de referencia por su correcta ubicación. Montaje del disco duro. El proceso de ensamble del disco duro consiste en colocar las guías de plástico al dispositivo para que éste pueda ser incrustado en las bahías correspondientes del gabinete. Estas guías sujetan el disco mediante tornillos. Montaje de unidad óptica. Para la instalación de las unidades ópticas, el procedimiento es muy similar al del disco duro. Se deben instalar las guías laterales con sus tornillos. Una vez instaladas las guías, se inserta la unidad en la bahía correspondiente, al frente del gabinete, generalmente situada en la parte superior frontal del case, y se conectan los cables de datos y energía. Panel frontal. Los gabinetes cuentan con un panel frontal, que poseen periférico USB, entrada y salida del audio. Para ello se deben localizar los cables que enlazan los puertos a la tarjeta madre. En este caso los pines adecuados están marcados sobre la superficie de la placa base. Conexión de los periféricos. El siguiente paso consiste en la conexión de los dispositivos que envían instrucciones al ordenador, mouse y teclado. Los formatos más reconocidos de conexión para estos dispositivos eran los PS2. Se distinguen por su enchufe recubierto de plástico en color de verde para el mouse y en color morado para el teclado. Aunque muchas placas aún cuentan con estos conectores, tecnología que ha sido reemplazada por el periférico universal USB. Instalación del sistema operativo. Una vez instalado todo el hardware de la computadora, es importante saber que sin un sistema operativo es imposible el uso de la misma. Los pasos para la instalación del sistema principal de la computadora, denominado sistema operativo, comienzan en la selección del sistema más comercial y nuevo del mercado, en este caso el Windows 10. Los requisitos que se exigen del sistema operativo para la instalación del Windows 10 son los siguientes: procesador de 1 GHz, 2 GB de memoria RAM, 20 GB disponibles para almacenamiento, tarjeta gráfica y pantalla con resolución mínima de 800 x 600. Preparando Windows 10. Al iniciar el proceso de instalación hay que considerar la lectura de cada una de las instrucciones que el sistema genera en cada una de las ventanas. Lo primero que se visualiza son los términos de licencia y avisos aplicables. Al usuario debe leer detenidamente este acuerdo y aceptar los términos y condiciones. Preparar el ordenador y configurar el BIOS. Una vez que la memoria USB tiene instalada el Windows 10, el siguiente paso es preparar el ordenador para arrancar desde la memoria. Hay que considerar que cada placa tiene diferentes formas de realizar los procedimientos. Instalando Windows 10. El primer paso es insertar la memoria USB en la computadora, mientras está apagada, y encenderla una vez que la configuración BIOS UEFI está configurada. Para el arranque primario, desde dispositivos extraíbles memoria USB, se debe pulsar la tecla F8 durante el arranque repetidas veces para que aparezca el menú Boot y seleccionar el USB como Windows 10 para instalar. Configuración de Windows 10. Una vez terminando el proceso de instalación, el ordenador se reinicia varias veces y se visualizan diferentes fases del asistente, como la configuración inicial de Windows 10.
Al iniciar el sistema se muestra la configuración de Cortana, asistente virtual para Windows 10. Al inferior de la ventana se muestra una opción para silenciar el asistente de voz. El siguiente paso es la selección de la región, así como la distribución del teclado que se va a usar. Además, el asistente permitirá añadir otras distribuciones del teclado, en caso de necesitarlas. Si no se necesita añadir otras distribuciones del teclado, entonces se hará clic en omitir para continuar. Configuración de red. El siguiente paso de configuración básica es el de la red. Si el ordenador está conectado con un cable, el asistente se conectará de forma automática a Internet, y si el mecanismo utilizado es Wi-Fi, se mostrarán las redes disponibles. Configuración de cuenta. Cuando ya se tiene acceso a la red, se inicia sesión con una cuenta Microsoft. Lo ideal es contar con una cuenta para no tener que crearla. En caso de no poseerla, el asistente permite la creación desde la configuración. Algunas de las ventajas que ofrece la cuenta Microsoft en el ordenador es el acceso a OneDrive y la posibilidad de sincronizar la configuración de la PC con la nube. También se puede acceder a Microsoft Store para descargar aplicaciones de la tienda oficial de Windows. Configuración de servicios Microsoft. En este paso se decide si se activa o no el historial de actividad. Esta función permite sincronizar todos los dispositivos u ordenadores ligados mediante la cuenta Microsoft. En caso de no utilizar el servicio, se puede negar y el proceso continuará de igual forma. En esta misma configuración aparece una pantalla que permite instalar la aplicación, tu teléfono, y configurar Windows 10 de manera que se pueda controlar el móvil desde el PC. Seguidamente se decide la activación de OneDrive para almacenar todos los datos personales en la nube o si se desea almacenar únicamente en la PC. Configuración de privacidad. Para finalizar el proceso de adaptación del sistema operativo, se debe configurar las opciones de privacidad. Estas opciones muestran al usuario cómo y para qué Windows 10 usaría los datos. Los puntos de privacidad que se deben configurar son reconocimiento de voz, ubicación, encontrar mi dispositivo, enviar diagnósticos a Microsoft, mejorar escritura, obtener experiencias personalizadas y permitir las aplicaciones usar el ID de publicidad.